Bueno, con Paula planteamos el desafío. Todo esto nos quita el sueño, ¿no? Sí, la verdad. Las Muchas. noticias, el estrés, los problemas económicos, políticos. ¿Qué pasa con todo eso? No. Y estamos con la doctora pero María antes que Celia. nada, pasa que veníamos hablando. Veníamos acá fuera del aire planteando, estamos con la doctora María Celia Darayo, la habíamos presentado Sí. antes, que es neuróloga y especialista en medicina del sueño de la Fundación Favaloro, ¿no? Una referente en el tema. Y bueno, sí, ya arrancamos, vamos de lleno. Sí, los Vamos problemas de sueño también deben generar ansiedad, ¿no? Como lo que pasó. Es que como para dormir bien no salimos de una que entramos en otra, digo yo, Exacto. ¿no? Porque ahora que estamos un poquito mejor con el COVID, toda esta incertidumbre y esta angustia y este miedo, porque otra vez miedo al futuro, a qué va a pasar, a todo, ¿no? Qué buen tema planteaste, María Celia, el tema miedo al futuro, ¿no? Exacto. Antes era miedo a la salud y a la vida, ahora es miedo al futuro y a cómo va a seguir esto, ¿no? Y seguimos con el miedo y por supuesto que impacta directo en el sueño. ¿Sabes qué? Directo. Pegó, en mi caso personal, pegó directamente, más allá que, viste, trabajamos, Sí. y cuando estás con un ritmo permanente, pero decís, ¿y qué pasará? ¿Viste? Uno se la No, pregunta pero es la pregunta, y el ¿no? miedo al Sí, futuro, de ¿no? todos, ¿no? ¿Qué pasará? Como la necesidad que creo que tiene toda la gente, desde la dirigencia, de tratar de mostrar un mensaje tranquilizador, porque esto va a seguir impactando en la salud. La verdad que se viene otro tema, pasó el COVID, más o menos estábamos aplacándonos y ahora otra cosa que altera totalmente el sueño. El sueño Por eso, sí. lo mejor es, por favor, tratar de cortar en algún momento. Primer con consejo, la eso es lo que queríamos acá. información, con la información. Bien. ¿Cuánto y- tiempo antes de irnos a dormir? No, Porque por lo menos 2 horas antes, darse un Anotemos espacio ahí. también para... el celular, porque el celular hoy se Está lee notificado todo. por Sí, Instagram, todo, tenés noticias. todo. Darse un espacio para 2 horas estar antes. con la familia, con los seres queridos, hablar de otra cosa, escuchar música, tratar de despejarse de este bombardeo, porque por supuesto que impacta directo en el sueño. Aparte, se vienen aumentos y la gente apenas no sabe cómo va. Más angustia todavía, cómo va a llegar al próximo mes. Calidad de sueño es que te cueste, que no te cueste dormir o no levantarte a la noche aunque sea para tomar agua. Yo lo pregunto porque a veces te levantás a tomar agua y ya te desvelaste. Bueno, sí, eso pasa. Levantarse Eso también puede implica... pasar. Pero vos Sí. nos contaste en otro programa el tema de los ciclos del sueño, que hay unos ciclos donde, a ver, ¿está permitido ir al baño a la noche, sí o no? Sí, por supuesto, Ah, bueno. es una Eso está bien, necesidad. o sea, no podemos Se decir- habla de que el problema de levantarse a la noche o de despertarse a la noche está mal o digamos no va a favor de la salud cuando uno no se puede volver a dormir Claro. después, porque es normal despertarse y a medida que nos ponemos más grandes más veces nos despertamos, pero damos media vuelta y nos volvemos a dormir. El problema es desvelarse en el medio de Claro. la noche y que se reduzcan mucho las horas que dormimos. Bueno. Que es lo que está directamente ligado a la salud, tanto mental como física. Y la gente que... Dormir menos de 6 sí, horas. mucha gente que tuvo COVID manifiesta que tiene problemas a la hora de dormir. ¿Esto está relacionado? Sí, muchísimo. Imagínense la situación de la gente que estuvo internada, por ejemplo, ¿no? Que no podía ver a los familiares, que estaba aislada, Sí, que no veía obvio. una cara, más que los ojos no podía reconocer No, pará, a la gente. los medios de comunicación que decían que la gente se moría directamente. O sea, Claro, los y medios de el comunicación que decían la miedo verdad, a la no muerte. alteraban la verdad, discúlpame Maricelia, no alteraban la verdad. Pero sin embargo, tanto input, tanta información de datos negativos, te levantabas a la mañana con la cantidad de contagios y cantidad de muertos y te acostabas a la noche con la cantidad de contagios y cantidad de muertos. La angustia de la soledad y además del miedo a la muerte en soledad, ¿no? Que es toda una situación muy, muy desagradable, la gente que tuvo la enfermedad. Y eso ha disparado depresiones, estrés postraumático, la gente que se despierta soñando a la noche y reviviendo la experiencia, del riesgo de la falta de aire, de toda la situación muy desagradable. Claro. La gente que lo pasó más o menos bien, bueno, que lo pasó en la casa, quizás no tiene tanto impacto, pero aquellos que estuvieron internados, sí, muchos tienen impacto. Pero te diría que los que estuvieron en la Psicoemocional y casa en el también, sueño. Sí, y además, incluso los que no lo tuvieron, el problema de haber tenido algún familiar y haberse También. preocupado y haberse angustiado por su estado, por si iba a salir adelante o no, fue muy difícil. El año pasado, en el pico, cuando había 35.000 casos por día, Ujú. fue muy fuerte, muy difícil.
¿A quién no hablaba y había alguien que estaba cursando la enfermedad? Bien o mal la estaba Sumémosle cursando. que llegamos casi a 40 este año, se cortaron de nuevo las actividades, la gente estaba desesperada por el tema laboral, por el tema de ingresos, que no puedo pagar el alquiler, que no me alcanza para comer. Sí. Bueno, y Bueno, todo esto también fue impacta pagado, directo. no es tu especialidad, pero fue pagado en las urnas las medidas que se tomaron. No quiero decir, no sabemos si había medidas mejores, pero la gente dice, me afectó mi trabajo, me afectó mis ingresos, subieron los precios y me quedé sin laburo. Y esto vos decís, y le agrego, seguro que me quita el sueño, y no sé si el sueño viene atado al mal humor. Falta el sueño. ¿Viene atado? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. ¿Y qué otras consecuencias por supuesto. O sea, el hecho de dormir mal, además de impactar en el estado anímico, por supuesto que también impacta en el humor general. Y ahí puede haber o más agresividad o depresión, digamos. Uno puede irse a cualquiera de los dos extremos. Y ni hablar en lo que impacta en el rendimiento, en la concentración, en la capacidad de trabajo, de proyectar. Fíjense, dormir mal impacta directo en la posibilidad de proyectar. Y hoy por hoy, para salir de esto, necesitamos eso, tener la capacidad de buscar opciones, de proyectar, sí. de buscar posibilidades, de cómo salir, de tener ideas nuevas. A pesar de tener más estrés, ¿tenemos que dormir la misma cantidad de horas? Por supuesto, por supuesto. Es que si no es un círculo vicioso. Si no es un círculo vicioso, menos sueños, más estrés. Así que hay que tratar de buscar, yo sé que es difícil, si no hay que buscar ayuda, hay remedios naturales, hay posibilidades naturales. Ahí vamos al tema, opciones naturales para manejar, administrar el sueño. Siempre es interesante hablar con un profesional. A veces hace falta una medicación intermitente o a demanda cuando uno está en algún momento en especial. Pero hay opciones naturales. Por ejemplo, el magnesio, hablando con un profesional, es una sustancia natural que es muy relajante y que puede ayudar. ¿El magnesio? Sí, se puede consumir hasta 2 veces por día. Hay sales de magnesio. Es bueno hablarlo con un profesional, pero es una posibilidad. Hay hierbas como la melisa, la valeriana, el tilo, la pasiflora. O sea, ¿con el tecito sirve eso? Sin mucho volumen, porque si no hay que ¿cómo levantarse ahorita. No, para. Mucha gente dice, me voy a tomar un tecito para irme a dormir y el té te... Claro, un volumen. A ver, valeriana, pasiflora, tilo, melisa. El tema es que por ahí hay que tomarlo temprano y sin que tenga demasiado volumen de líquido, porque si no a las 2 horas estamos levantándonos a orinar. Exactamente. Pero bueno, también hay preparados, segundo hay consejo, cápsulas. discúlpame, porque viste cómo es la televisión, los tiempos y la gente que de alguna manera dice, más allá que tenés que ir a recurrir al médico, a ver si tenemos ahí las redes, el contacto de la doctora María Celia Dadario, que se quieren contactar con ella, pero primero desenchufate 2 horas antes de ir a dormir, punto número 1. Número 2, si vas a tomar un tecito, no abunde de líquido porque son diuréticos también, pero te ayudan a dormir. El tercer consejo que diste vos recién estaba vinculado a los medicamentos, que a veces mucha gente dice, bueno, yo qué sé, le dice al médico, tómese un ansiolítico, y después te genera dependencia, ¿no? Exactamente. Bien. Por eso siempre es importante hablar con el médico a ver qué opciones podemos tener. ¿Cuál es la forma de comunicarse contigo? Bueno, estoy en la Fundación Favaloro y si no, a través de Balance Salud Digital, que es una página donde directamente pueden tomar una consulta. Balance Salud Digital, perfecto. Exactamente. Y si no, también se puede contactar por ti. ¿Tenés Instagram? Sí, tengo Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram? María Celia Darayo. María Celia Darayo. Y también si quieren consultar para contactarse con la doctora para un tema tan delicado, ¿no? Porque me imagino, agua potable es una necesidad básica y dormir es una necesidad básica, ¿no? No, y más en este momento. Otro tema es si hay alguna preocupación que no nos está dejando dormir, mejor levantarse y anotarla en un papel, porque no se va a resolver nada a la noche. Si hay cuentas que pagar o algo... Anotando, eso me pareció interesante. Estamos anotando acá. A ver cómo es el tema. Te queda algo pendiente, me pasa a mí, ¿eh? Viste uno con el tema de que abrís varias ventanas y demás y decís, bueno, mañana tal cosa.
tal cosa, y te quedás cargado y a la mañana arrancás. Claro. ¿Qué era lo que había? Y eran como 10 No, o cosas. acordarse Claro. algo repentinamente. Sí, exactamente. que te vino, Anotarlo. Ay, ¿qué hago? ¿Lo hago ahora o lo dejo para mañana a primera hora? Y estás pensando, te Claro. levantás después naturalmente. Por eso, por eso. muchas veces el volcar los pensamientos en un papel ya están ahí. Bien. Entonces uno puede encarar el sueño Usar mejor. hoja, no celular. en No, lo posible, no porque celular, no es lo mismo. una hoja, anotarlo en una hoja. Y bueno, la verdad que no estaría mal aprender alguna técnica de respiración o de relajación y hacerla antes de irse a la cama. No se hace en la cama, se hace antes de ir a la cama. Bien. Y bueno, si uno ya desconectó toda lo que sea la información, compartió un momento tranquilo o habló con sus seres queridos, estuvo un ratito, 15 minutos, 20 minutos respirando, ya va de otra manera a la cama. Bien. ¿No? Si ya anotó todo lo que tenía pendiente y lo dejó a un costado, bueno, es como lo mejor. Claro. Esa sería un poco consejo sencillo para este momento, ¿no? Bien, bien, bien. Y también recurrir al médico. ¿Eh? Y recurrir al Sí, médico. bueno, sobre todo con el tema de los medicamentos, tratar de ver, ¿no? De ver ¿La gente si- se automedica mucho? Sí, Bien. mucho, muchísimo. Bien, y los problemas del sueño, bueno, se hacen estudios específicos, ¿no? El de Sí, la apnea por del supuesto. sueño. Por supuesto, hay desórdenes del sueño, por eso vale la pena a veces hablar con un profesional y ver si hay algo que oriente a que puede haber un desorden del sueño. De hecho, un tema que vemos muchísimo como consecuencia del encierro y que hemos vivido es muchas deficiencias de vitaminas, sobre todo, por ejemplo, la vitamina D, que es muy importante para la inmunidad y que también impacta en el estado anímico. Cada vez se le encuentra en la energía que uno siente. Eso es por la luz solar, ¿no? Claro, hemos estado encerrados y tapados muchísimos meses. Pero eso no es acá, en todos lados. Y también nos Hay una acostumbramos a epidemia esa de vida un falta de poco, nos cuesta vitamina. salir. Exacto, tenemos miedo, se ha generado mucho, nos hemos estamos como en una cueva, También ¿no? nos acostumbramos. Exacto, como ermitaños, Sí. y con menos relaciones. Entonces, esto es un impacto que hay que resolver porque es peor, es muy importante la vitamina D para la inmunidad. Bien. No solamente para los huesos, que es lo que uno piensa, Perfecto. bueno, los huesos, el crecimiento, todo. Para la inmunidad, para la energía, para la contracción muscular. Dijiste vitamina D y magnesio. Bueno, pero tienen que recurrir a los Por médicos. ejemplo. Tienen que recurrir a los profesionales médicos. María Celia, cortito. El tema, pero no lo vamos a profundizar hoy. No. Te lo dejamos para otro programa, ¿te Dale. parece? El tema del sueño de los chicos. Ustedes, papá, mamá, o las abuelas, abuelos, que no duerme bien el nieto o no duerme bien tu hijo. ¿Ocurre trastorno del sueño en los chicos? Sí, por supuesto. Sí. Y saben que todo el aislamiento ha impactado mucho en los adolescentes. Y la pregunta en que te los hago, niños, por ¿eh? ejemplo, nosotros tenemos los principales problemas, dijimos inflación, desocupación, pobreza. ¿Los chicos, sin que se lo digan los padres, internalizan esos problemas? Sí, en realidad, como los niños dependen, sobre todo los chicos, dependen de los padres y los ven preocupados, ellos se preocupan el doble porque, Bien. porque dependen. Cerramos con eso, Claro. pero cerramos con eso, pero afecta al sueño. Sí. Terrible. Importante. ¿Por qué cerramos con eso? Vamos a comenzar otro programa con ese tema, ¿no? Perfecto. El sueño de los niños. Buenísimo.